Hola, queridos amigos. Estoy aquí porque la verdad es que se me hace imposible mantenerme en silencio. Yo como parte de Cristianos de Ámsterdam me veo obligada a decirle y contarle algunas cosas con respecto a Holanda y con respecto a Ámsterdam que si no se las cuento yo seguramente nunca las van a escuchar. Llegué a Holanda hace más de 30 años, cuando Holanda era para mí y para muchos el paraíso en la tierra. Un lugar tal vez el más libre de Europa. Hoy en día ya no podemos decir lo mismo. Pero déjenme contarles, Holanda era un país de primera. Todo era de primera calidad. La atención al cliente y al ciudadano era máxima, absoluta. Hoy en día la situación es tan diferente que me atrevo a decir que se ha convertido en un país, en un banana republic, como se referían a los países del tercer mundo despectivamente en la antigüedad. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo llegué a Holanda, Holanda era el tercero o cuarto país en ayuda a países del tercer mundo. Y es que habían tantas cosas que lo hacían posible que por eso digo, tengo que contarles muchas cosas, porque realmente amo Holanda y amo Ámsterdam. Algunos dicen de que Ámsterdam no es Holanda, claro, porque es un poco diferente, pero lo que yo les respondo es que Ámsterdam es el fruto de todo Holanda, y así es. En la antigüedad, por ejemplo, si tú mandabas dinero a países del tercer mundo, te lo descontaban de impuestos como ayuda al tercer mundo. Y así era. Y así lo contabilizaban. Si tú, el correo además era una empresa estatal más. Hoy en día no existe. Bueno, les cuento más o menos lo que yo pienso y lo que yo sé de Holanda. Holanda, como el resto de los países del norte de Europa, como los países escandinavos, fueron protestantes. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que se tradujo la Biblia por Martín Lutero en 1517, Holanda fue uno de los primeros en tener, después de Alemania, la traducción de la Biblia. Y entonces todos pudieron leerla y darse cuenta de que en la Biblia no se hablaba absolutamente nada de pagos y de cambio y de dinero. Y en esas épocas se estaban pagando unos que eran como impuestos muy abusadores, que eran los bonos de eh, absolución. ¿Y qué pasaba? Que si tú no estabas comprando y poniéndote al día como con las que tú sabes, no ibas a poder entrar al cielo. O sea, te ibas a quemar eternamente en el infierno. Entonces la gente ignorante, que era lo único que sabía hasta ese momento, pagaba y pagaba estos bonos de absolución para no quemarse eternamente en el infierno. Y así lo hacían por los padres y por los tíos y por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando se dieron cuenta del engaño, porque resulta de que en la Biblia jamás se refirieron a una cosa parecida, dejaron de pagar. Y la iglesia, por supuesto, que gritó, chilló y pataleó, pero después de 80 años de guerra, lograron aquí en Holanda deshacerse de los católicos. Tengo entendido que lo lograron solamente inundando el lugar porque los españoles no sabían manejarse con agua y tuvieron que largarse. En todo caso, como digo, se deshicieron de los españoles y de la Iglesia Católica y comenzaron a hacer leyes mucho más justas y crearon países, como digo, como este. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el dinero se produce en las cosas básicas y así lograron, a través de muchas luchas, demostraciones y conflictos,
que todo fuera estatal. Y éramos más comunistas que los comunistas, sin serlo, obviamente, porque Holanda no ha cambiado su aspecto, nada, pero las estructuras que les han ido destruyendo. Entonces, como les decía, todo era del Estado. El agua, la electricidad, el transporte, el teléfono, el cable, el correo, el banco, que también era una parte del correo, era el Postbank, pero era un banco. Y con eso, o de esa manera, digo, el dinero permanecía siempre en Holanda, no se iba para afuera. Y antiguamente la reina, el segundo martes de cada mes, con todo el dinero recaudado de todas estas empresas, hacía su distribución. Aquí en Holanda habían tantas fundaciones verdaderas, no como esas que está haciendo Soros ahora, que yo me recuerdo a un amigo, un día lo asaltaron, él era gay, y entonces llamó a una de estas fundaciones para ayudar a los gays y le devolvieron todo el dinero, yo no lo podía creer, y le mandaron, le dieron ayuda psicológica y etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy en día, con el neoliberalismo, que para mí no es otra cosa que una mafia internacional, cambió absolutamente todo y sin preguntarle a nadie, por el hecho de ser un partido neoliberal, con los discretos, con los de la logia discreta detrás, esa logia del 666, bueno, neoliberales quiero decir, comenzaron a privatizarlo absolutamente todo, 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 todo. Hoy en día el edificio del correo es una especie de mall en pequeño, un centro comercial. El conservatorio, que era otro edificio espectacularmente lindo, lo han vendido para convertirlo en un hotel de 5 estrellas. El juzgado lo han vendido y todo esto agarran las instituciones esas y las tiran ahí cerca de la estación central, que hay espacio, y lo construyen un edificio cuadrado y hasta luego. Es decir, para mí el neoliberalismo no es otra cosa que una mafia internacional. Y tengo bases y pruebas para decir que es una mafia, porque Milton Friedman, que recibió el premio Nobel de Economía, con esto lograron legalizar este fraude a nivel mundial, fue discípulo de Rockefeller en la Austrian Economic School, o sea, en la Escuela de Economía Austriaca. O sea, son todos amigos. Y esto fue comprarle un premio Nobel, como digo, para legalizarlo frente al mundo. Pero no nos vayamos tan lejos. Estamos hablando de Holanda y de Ámsterdam. Y Ámsterdam, como digo, era la ciudad más libre de Europa. Y tal vez la ciudad con el nivel o desarrollo espiritual más alto también de toda Europa. Cuando yo llegué acá se hablaba de la privacidad. La privacidad era pero absolutamente lo más importante desde todo punto de vista. Hoy en día tú hablas de privacidad a los holandeses y te dicen, yo no tengo nada que esconder. Graso error, porque todos tenemos al final algo que esconder. Algo tenemos que es privado y que no queremos que nadie sepa. Pues bien, antiguamente, como digo, la privacidad era lo más importante. Hoy en día eso pasó a segundo plano como muchas otras cosas. Pero quiero seguirles contando de Ámsterdam. Ámsterdam, una ciudad donde podías caminar a cualquier hora de la noche sola y no sucedía absolutamente nada. O sea, te podías sentir absolutamente seguro. Yo tenía un amigo que por principio
él no le ponía llave a su puerta. Imagínense, estoy hablando de 25, 30 años atrás. Y el 80 o el 70% de los habitantes eran holandeses, como en todas partes del mundo. Bueno, y en todas partes del mundo estamos sufriendo también esta inmigración creada por un grupo de desalmados que son los que están gobernando el mundo a través, como digo, de esta mafia internacional y neoliberalismo. Pero no quiero alargar tanto este video y por hoy se los voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya interesado. Si tienen alguna consulta, por favor no duden en escribirme y en contactarme. Desde Ámsterdam, Daniela del Garbo, tratando de parar esta mentira oficial, porque nos mienten absolutamente en todo. Hoy acabo de ver un video de José Luis Camacho de Mundo Desconocido, donde pregunta, ¿será esto real? Está hablando, refiriéndose a los cientos de miles de satélites que se supone que están en la atmósfera mandando señales, pero según él explica, es imposible, o tienen que estar más bajo, o simplemente no se puede, porque el lugar donde ellos dicen que estos satélites se estarían girando, habrían más de 2000 grados de temperatura, cosa que pocos metales resisten, por lo tanto no puede ser real. Y así, como digo, nos están mintiendo desde todo punto de vista, pero sin alargarlo más. Los dejo hasta aquí. Gracias por haberme escuchado, los saludo y les envío las mejores de las vibraciones.